Una estación meteorológica es un dispositivo instalado en campo que nos permite obtener datos climáticos diarios que pueden integrarse en el riego desde la central. De este modo, cada día regará según lo necesario en función de sus necesidades climáticas y el resto de variables. En la urbanización se ha instalado una estación cerca de las oficinas y del ordenador central. Deberá introducirse en el programa sus coordenadas. La estación dispone de un anemómetro y veleta que nos mide velocidad y dirección del viento, sensores de temperatura y humedad ambiental, un pluviómetro para medir la lluvia y un sensor de radiación solar. Desde la estación, la comunicación con el ordenador central se realiza a través de cable de 4 hilos. Estamos ahora conectando desde el software específico con la estación para la monitorización en tiempo real del estado de la misma. Esa conexión mide voltaje de las baterías que deberá revisarse periódicamente. Vemos aquí cómo se reciben datos de temperatura, humedad ambiental, velocidad del viento, dirección del viento y la lluvia caída en las últimas 24 horas. Todos los datos recogidos pueden extraerse como una tabla en el software. Seleccionaremos aquí los días de visualización, si queremos ver datos diarios o horarios, y una vez dentro veremos cómo nos indica las 24 horas del día y en cada punto la temperatura mínima, máxima, humedad relativa, radiación solar, velocidad del viento y lluvia caída. Esta información también puede verse gráficamente, donde veremos los datos antes indicados en cada una de las curvas. Podremos movernos entre los diferentes días y podremos ver aquí, por ejemplo, un día de nubes y claros, como se ve en la baja radiación solar en azul. La estación también calcula la evapotranspiración neta, como vemos aquí, dato necesario para la vinculación del software a la estación meteorológica. El área de la curva correspondería al volumen de agua necesario a aportar cada día. Como vemos aquí, se obtienen datos de mes y de semana. La estación debe entenderse con el software y esto se hace a través de los datos meteorológicos. Aquí, actualizado diariamente, se recogen los datos de la estación necesarios para el riego por ET, como son la evapotranspiración, la lluvia caída y aceptada, la cantidad de agua en el suelo y como resultado la ET neta de riego. Además, estos valores cambiarán en función de otros datos que se deben configurar, como son la máxima ET aplicada, la ET por defecto, la máxima lluvia por hora admisible, la capacidad de retención de agua del suelo y la ET mínima de riego. Otro parámetro que debe configurarse para el riego por ET y deberá irse ajustando conforme se vaya observando el estado de humedad de cada zona en particular son los ajustes ya vistos de coeficiente de cultivo, tiempo de ciclo y remojo, valores que deben ajustarse para cada sector de riego. Vemos aquí que se han aplicado a todos los programadores. Realizaremos ahora una simulación comparativa de riego por tiempos fijos respecto a riego por ET. En el primer caso, seleccionaremos el programa de riego de todo Valdebebas creado anteriormente y, al aplicar la simulación, veremos cómo empiezan a abrir y cerrar válvulas a la derecha. El gestor de caudal impide que se superen los caudales máximos, como se observa en el gráfico del bombeo 1 en rojo y el 2 en azul. Una vez terminada la simulación, vemos que el tiempo de riego es de 16 horas y el consumo de 2.200 metros cúbicos. Consideraremos que se ha regado 3 veces a la semana. Pasando ahora a una simulación por ET, lo primero que hay que hacer es ir al programa y especificar que se quiere regar por ET. Da varias opciones como son la ET acumulada, media o mínima desde la estación. Seleccionaremos acumulada para la simulación. Tendremos que entrar también en los datos climáticos y como observamos que la evapotranspiración neta es muy baja porque es invierno, simularemos virtualmente una ET de 6,5 que corresponde a la media de verano. Entrando en la ventana de simulación, escogeremos el día, las horas y al realizar la simulación veremos nuevamente la secuencia de válvulas a la derecha
y cómo actúa el gestor de caudal. Una vez terminado, observamos que el tiempo de riego es de 6 horas y el consumo de 865 metros. Si lo comparamos con el riego por tiempos fijos, aun entendiendo que por ET regaríamos 6 días a la semana, el ahorro de agua al mes sería de más de 5 millones de litros en el caso más desfavorable. En la estación también pueden configurarse sistemas de alarmas, como pueden ser por lluvia intensa, heladas, viento fuerte u otras, según condiciones que deben ser configuradas. Entrando en el sistema de alarmas y en la configuración, por ejemplo, de la alarma de precipitación intensa, estableceremos su activación cuando exista una lluvia de intensidad superior a 2 milímetros durante 5 minutos, revisado cada hora, y se desactivará cuando la precipitación sea menor a 1 milímetro. Otro ejemplo será para que avise cuando la temperatura es menor de 7 grados durante más de una hora, condición que se desactiva cuando la temperatura sea superior a 7 grados. Saliendo de la configuración, vemos aquí arriba la pestaña que habilita el sistema de alarmas. Una vez configurado, debe enviarse la información a la estación meteorológica, como vemos aquí. Por otro lado, deben vincularse estas alarmas generadas por la estación al sistema de riego, especificando cómo queremos que intervengan en el sistema. Para ello, entrando en los datos climáticos del software de riego, en la pestaña de alarmas estableceremos lo siguiente. Especificaremos cuál de las alarmas creadas queremos marcar, como vemos aquí en el listado. Luego deberemos marcar si de esa alarma queremos la opción de condición de alarma en on o la de fin de alarma. Especificaremos ahora cómo queremos que actúe sobre el sistema, parando el riego, activándolo, haciendo un pause o arrancando otro programa, por ejemplo. Y lo último será especificar sobre qué programa o ciclo de riego queremos que actúe lo anteriormente configurado. Vemos aquí un ejemplo. En el caso de que se active la condición de alarma de temperatura ambiental a on, me inicie dentro del programa de riego de todo Valdebebas el programador 103. Vemos así como la estación meteorológica nos permite un riego a la demanda del clima, podremos parar el sistema cuando llueva, por ejemplo, o evitar regar en horas de muy altas o muy bajas temperaturas.